Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 17 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, empezamos con la campaña, como pueden ver, en su cenit. Este miércoles se van a escoger los números dentro de la campaña de Cambio Democrático y fue un fin de semana movidísimo en materia política. Bueno, un día en el que, pues en Estados Unidos, un nuevo tiroteo dentro de un cumpleaños deja 4 muertos. La violencia llega además a los estadios en Colombia. Ayer el Clásico tuvo que suspenderse debido a esto. Pues todo en un fin de semana donde debo mandarle pues mi más sentido pésame pues a todos los deudos de ese gran hombre que fue don Pereo Limazo Olivier, pues fallecido en el día de ayer, y también pues un pésame a los familiares de Alex Araúz, fallecido también la semana pasada. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy arranco con la semana del 17 de abril del 2023. Aquí, como todos los días, Fernando y yo, para brindarles a ustedes las informaciones. Usted decide con esa información. La idea nuestra es que usted tenga elementos para tener un juicio con la serenidad que requiere esta vorágine de la que estamos viviendo. Usted tiene algún otro... No hay más. No hay otra forma de definirlo. Y como si usted no está atento, lo devora. Y no lo deja dormir. Entonces es importante que usted duerma, pero es importante que si sueñe despierto. Es decir, piense en el país. Y eso me lleva al primer editorial que me quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de leer. El editorial que aparece hoy, Fernando, en Metro Libre. Respeto. Ese es el editorial concreto. Ese editorial habla sobre la necesidad de que nuestros dirigentes políticos puedan entender que en esta coyuntura requerimos más que el insulto, más que la sacadera de trapo. Requerimos llevar la campaña con un nivel alto, de propuesta, ayudar un poco a que nuestro país pueda pasar este torbellino que estamos viviendo y que se va a radicalizar en el transcurso de las próximas semanas a nivel global, a nivel regional y a nivel local. Todo depende de nosotros. Me uno, Fernando, a ese editorial del periódico Metro Libre que aparece hoy. Preste la atención, porque lo ayuda a meditar un poco. En el plano internacional tenemos una serie de informaciones y déjenme salir de algunas de las más rápidas. Nosotros somos partidarios de la prensa libre. Estamos en contra de la persecución a todos los periodistas, a todos. Independientemente de si desde el punto de vista nuestro se equivocan o no, eso no es lo importante. Lo importante es que los medios de comunicación son un elemento importante en el fortalecimiento de la democracia. Por eso quiero traerles a ustedes el caso del periodista ruso, Vladimir Kara-Murza, que fue detenido hace un año en Moscú, acusado de traición a la patria. La única cosa que ha hecho este periodista es publicar lo que está pasando en Ucrania. Y hoy, acuérdense que hoy nosotros estamos aquí en la madrugada, pero allá es la mediodía. Lo condenan a 25 años de prisión por divulgar la verdad de lo que está pasando en Ucrania. Ese es el régimen de Vladimir Putin. Nadie puede diferir que lo que está ocurriendo en Ucrania, según Putin, es la liberación, es la lucha contra el fascismo, contra el nazismo. Totalmente falso. Es una vulgar intervención militar que intenta aplastar a Ucrania como ejemplo de un desarrollo democrático. Punto. De que la OTAN iba a ser cuento. Mira ahora Finlandia, con 1.300 tantos kilómetros de frontera, ahora es miembro de la OTAN. Y Putin no se atreve a atacarla, porque él pensó que esto era bistec de 2 vueltas en Ucrania. Bueno, esto fue una carne de un toro como de 40 años. Le ha costado y le costará. Puede aplastar a Ucrania, la está aplastando, la está destruyendo en nombre de una guerra que no tiene sentido. Bueno, los periodistas están presos, el líder de opositor se sospecha que ha sido envenenado y está muriendo lentamente, según los informes
de sus allegados. La KGB haciendo lo que le gusta. Mientras, sí, eso les encanta esos asesinatos con veneno. Mientras esto está ocurriendo, dos cosas ocurren en Moscú. Una, el ministro de Defensa de la República Popular China, Xi Jinping, se reunió con Vladimir Putin en Moscú y con el ministro de Defensa de Vladimir Putin para estrechar los lazos imperecederos de amistad, cierro comillas, en un esfuerzo de la República China por acercarse a Moscú después que el presidente Xi Jinping habló y el ministro de Relaciones hablaron de Ucrania cuando Lula los visitó. La posición con Lula del gobierno chino es que está por la democracia, por la negociación, por la integridad territorial. La posición del ministro de Defensa chino, con Putin, es que están enforjados en la unidad de la lucha antiimperialista. Ese es el resumen. Entonces, ¿a quién creerle en esto? ¿Puede jugar usted un poco más? Probablemente. Pero las puertas se están cerrando para definiciones. Fíjese que el ministro de Relaciones Exteriores de la República, de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, estará visitando, adivines quién, en América Latina. A Cuba, a Nicaragua, a el señor de Venezuela, Maduro, y a Lula da Silva. Y fíjese a dónde va. En particular en estos tres primeros países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Fíjese lo que está ocurriendo en Cuba en este momento. No hay combustible, no hay suficiente petróleo. Todos los accidentes que hubo, no hay suficiente petróleo y el combustible para el transporte público escasea. Menos para el ejército y para los dueños del changarro. Y en Nicaragua, las más estridentes declaraciones frente a un dirigente de la República Popular China las dio Ortega al decir que recibía un apoyo de China, que Taiwán había que cerrarle el paso en la Organización Regional de Centroamérica porque es una base del imperialismo yanqui. En esa torpeza que lo caracteriza. Cuando usted ve la imagen, el propio delegado chino se sintió como, no es para tanto. Mientras en Venezuela, el régimen al que va a visitar es el régimen del más grande latrocinio de la historia de nuestras regiones. Y cuidado que gana el mundo. Solo los oligarcas rusos le ganan en la cantidad de millones de dólares, más de 21.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Y un Maduro que juega a creer que él tiene la posición de que yo adelanto las elecciones, no las hago, el juego este. Pero el que sufre es el pueblo de Venezuela. Lavrov va a establecer una relación, en realidad va a garantizar las relaciones militares, porque el reto de esto tiene una influencia, es decirle a los Estados Unidos y a nosotros aquí en la región, nosotros venimos a jugar en el patio de ustedes. Lavrov viene para acá y mire los países que visita. En el caso de Lula da Silva, hay una excepción porque Lula da Silva ha expresado con firmeza, contrario a Maduro, a Cuba, a Nicaragua, oponerse a la intervención militar a Ucrania. Lo ha dicho con firmeza, hablando con Putin, hablando con Zelensky y hablando con el presidente de la República Popular. Le expresó que hay que buscar una solución negociada, que respete la integridad territorial de Ucrania. Y el presidente Lula da Silva regresará a Europa, no va de regreso a España, viene, cuando llegue a Brasil, regresa a España, en el aniversario número 49 de la Revolución Lusitana, de los claveles rojos. ¿Se acuerdan? Aquel 1974. En Lisboa. En Lisboa, cuando por allá en abril del 74, los militares que venían de las colonias, excolonias, derrocan al presidente Salazar. Bueno, Salazar ya había muerto, lo derrocan el régimen militar, perdón. Tienes toda la razón. A mí me tocó estar presente en el 74, en Lisboa. Y era una marejada de gente. El pueblo está en la calle, las calles son del pueblo. El pueblo está en la calle. Era una cosa increíblemente
hermosa ver los militares con claveles rojos. En las escopetas. Y defendiendo a los obreros que se habían tomado todo. Y estos eran mayores de las Fuerzas Armadas de Portugal. Bueno, Lula va, rinde homenaje y va a España a hablar con el rey y a hablar con Pedro Sánchez sobre los conceptos de la necesidad de impulsar este cambio. De manera que esta es la diferencia, estas son las cosas que están ocurriendo. Mientras, en la región del Pacífico, Rusia ordena movilizar su flota del Atlántico. Un submarino, un destructor norteamericano pasa por el estrecho de Taiwán en medio de las tensiones. Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos arrancan el movimiento de un nuevo entrenamiento con misiles capaces de interceptar los cohetes que está tirando el señor Kim Jong-un, que ahora la da por tirar enormes cantidades de cuentas. Uno saque las cuentas usted y pregúntese, ¿de dónde saca Corea del Norte tantos recursos para meter en la guerra? ¿Quién lo está ayudando? ¿Por qué a quién le interesa mantener ese foco vivo? Para mantener la presión en Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán. ¿Quién le interesa? Entonces todo esto, ¿por qué el Pacífico Océano nos interesa a nosotros, Fernando, estimados televidentes y radio escucha? Nos interesa porque gran parte de la carga de nosotros que viene de Oriente viene por ahí, y la otra que va por ahí. Entonces a nosotros nos interesa todo lo que pase en esa región, por efectos comerciales, para efectos nuestros, directamente. Por eso me llamó la atención el rudo lenguaje del señor Ortega, además rudo y crudo, porque estaba recibiendo una ayuda de la República Popular China, pero además sin condenar en ninguna circunstancia los crímenes que se están cometiendo en Ucrania. ¿Y cómo lo va a hacer si él lo está cometiendo en su país? ¿Cómo lo va a hacer? Es más, dijo allí que él está dispuesto a mandar más de los disidentes a los Estados Unidos, que se lo lleve el imperio, dice. Mire el lenguaje, nada más le recarto. Mientras eso está ocurriendo, mire las cosas que están pasando en nuestra región. Mire lo que está pasando en Ecuador. No solamente en los Estados Unidos hay masacres, que la hemos venido destacando, pero fíjese lo que está pasando en Ecuador. Cómo llegó esta gente del narcotráfico a ese puerto, mató a la gente, se fueron sin ninguna baja. Las cárceles se han vuelto un escenario de guerra del narcotráfico. En este fin de semana, otra cárcel con otra cantidad de muertos. En México asesinaron a un poco de gente. La cantidad de mujeres asesinadas brutalmente. En Ecuador, el presidente entra a un proceso en el momento en que la seguridad se colapsa, igual que se colapsa en Chile, y obliga al presidente Boric a renunciar a su concepto original y lanzar un verdadero programa de contención del crimen organizado que toma espacio en el territorio chileno. Yo no sé si ustedes conocen bien Chile, pero en Chile es muy complicado el dominio del territorio. Es muy largo, 4.000 kilómetros de largo. Y no solamente eso, también, porque tampoco existe esas bosques tan intensos, y además el clima. Sí, muy seco al norte y muy frío al sur. Entonces, lo que está ocurriendo en Chile es el no entender que una política de seguridad de un país es integral. Es tener capacidad para impedir que la gente vaya al narcotráfico, tener la capacidad de enfrentar la migración ilegal en una forma sin descuidar que lo que hay que proteger es el territorio del país. No se puede estar hablando de lucha contra el crimen organizado siendo blandengue con las acciones de la policía, sin defender a los hombres y mujeres que se enfrentan con firmeza y con una menor dotación de armas, de calidad de armas,
que la que tienen los narcotraficantes, que tienen la tecnología de cuerpo a cuerpo, con fusiles de su ametralladora, con pistolas de mejor desarrollo, con un nivel de penetración tremendo. Bueno, eso está ocurriendo ya en Ecuador, donde el crimen organizado es dueño de territorios, dueño de armas, millonarios, y controla las cárceles y controla puertos en Ecuador. En Colombia, el plan de paz del señor presidente de los Estados de Colombia ignora la realidad de Panamá. Totalmente. Total. Pero además de eso, le ofrece garantías a los criminales. Y el presidente Petro ha tenido que echar para atrás y reconocer el valor de sus Fuerzas Armadas. Yo no sé si ustedes conocen el desarrollo, uno de los mejores ejércitos de nuestra región, el ejército colombiano. Sí. Bueno, tiene 60 años, está en guerra. ¿No? Y sabe cómo tiene cuerpos de inteligencia con una capacidad extraordinaria y generales con una gran formación técnico-científica y con un buen discurso político. Y saben exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, el discurso y la realidad en Colombia van por lados diferentes. Eso es preocupante. Mientras que en Venezuela, este desarrollo terrible del conocimiento del latrocinio, del robo gigantesco y de la destrucción de la infraestructura productiva de ese país, nos indica a nosotros los niveles de páramo que está pasando el pueblo venezolano. La diferencia entre todos ellos y Lula da Silva es que Lula se mueve más hacia el centro, porque hoy necesita. Si usted observa el itinerario del presidente Lula da Silva, ¿dónde fue primero él? Argentina, limítrofe. ¿Dónde fue segundo? Estados Unidos. En febrero se reunió con el presidente Biden. ¿Dónde fue el tercero? A China. Porque China es uno de los principales mercados de venta y de compra de la República Federal de Brasil. Y ahora va a España y a Portugal, precisamente por tener de España, que toma posesión del espacio de la Unión Europea. Entonces, aunque en política exterior, Brasil el país como país, no le presta atención. Si usted quiere ser un buen presidente en Brasil o buen dirigente político, tiene que estar hacia adentro. Brasil es un país hacia adentro. Observe que a pesar del peso estratégico de Brasil, sus relaciones con América Latina son bien limitadas a los negocios. Sí. Alguna que otra vez ha incidido, como incidió en el grupo de los 8 cuando la pasa en Centroamérica, pero muy colateralmente. Lula, sus primeros 2 años de gobierno, que fueron exitosos, terminó con 70% de atracción. Lo hizo con políticas hacia adentro. Y si bien es cierto, Lula tiene un gran prestigio internacional, ese no le produce votos en Brasil, ¿verdad? Bien, mientras eso está ocurriendo, en los Estados Unidos, hubo un golpe militar, o intento de golpe en Sudán. ¿Y por qué le digo intento? Usted recuerda que Sudán, que es un país de los más importantes en el área de África Norte, es un país... el área, el límite entre el Sahara y el Sahel, ¿no? Pero este es uno de los países. ¿Qué hay en Sudán que interesa? Uno, los mercenarios de Wagner, de los rusos, controlan una parte importante del oro que se produce en Sudán. Para que usted sepa. Desde allí, estos mercenarios de Putin operaban en Libia y en toda esa región. Y se dan golpes de Estado consigo y al final quedan 2 militares generales, uno que controla lo que se conoce como el RAF y el otro, el general, que es apoyado por Occidente. Llegan en un enfrentamiento este fin de semana que lleva por decenas de muertos y todavía no hay forma de detener lo que parece ser un inminente golpe o intento de golpe de los mercenarios o de las fuerzas de seguridad que intentan apoderarse de todo el gobierno o del ejército. Eso está en desarrollo en Sudán. Mientras en Birmania el ejército reconoce la masacre
Y ayer tuvieron que liberar a 3.000. Cuando un país tiene tanta gente detenida, no se sabe si de esos 3.000 están los presos políticos importantes. Lo más seguro que no están. Pero estas guerras, esta situación de Arabia Saudita, extrañamente promoviendo el incremento del petróleo, este realineamiento de fuerzas está produciendo una tensión muy alta. Y por eso termino diciéndole, prestemos la atención al editorial de Metro Libre. Tenemos que actuar con prudencia, con respeto. A la vuelta vamos a hablar sobre la campaña en Panamá. ¿Por qué tantas cosas están pasando tan rápido? ¿Y por qué se ha incrementado tanto las acciones contra los candidatos? A la vuelta hablamos de ello.